Clara, a sus 47 años, llevaba la elegancia de quien ha aprendido a cargar el peso de sus decisiones con dignidad. Su cabello castaño, salpicado de hebras plateadas, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes destilaban una curiosidad que los años no habían logrado apagar. Profesora de literatura en una pequeña universidad, su vida se deslizaba por raíles predecibles, clases, libros y noches solitarias con una copa de vino tinto frente a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Pero esa calma aparente se quebró el día que Mateo irrumpió en su mundo. Mateo, de 25 años, era un estudiante de último semestre cuya pasión por la poesía parecía encender el aire a su alrededor. Con el cabello desordenado, camisetas gastadas y una sonrisa que desafiaba las normas, tenía un magnetismo que no pasaba desapercibido. Había llegado a la clase de Clara por un capricho del destino, un cambio de horario de última hora, y desde su primera intervención, hablando de Neruda con una intensidad que hacía vibrar el aula, Clara supo que algo en él la inquietaba. Intentaba mantenerse profesional, pero sus ojos se demoraban en él más de lo que las reglas permitían. Una tarde, tras una discusión apasionada sobre los sonetos de Shakespeare, el aula quedó en silencio. El sol de otoño se colaba por las ventanas, tiñendo la habitación de tonos dorados. Clara recogía sus libros cuando Mateo se acercó, sosteniendo un cuaderno con dedos nerviosos. «Profesora, ¿puedo mostrarle algo?», preguntó, con una mezcla de timidez y audacia que desarmaba. Clara asintió, ajustándose las gafas con un gesto que escondía su nerviosismo. Mateo le tendió un poema manuscrito, sus versos crudos pero cargados de una emoción visceral. Hablaban de un amor imposible, de un deseo que ardía en las sombras, de una mujer cuya madurez solo la hacía más magnética. Mientras leía, Clara sintió un calor subirle por el rostro. Al levantar la vista, los ojos de Mateo la esperaban, intensos, como si buscaran una verdad que ella aún no estaba lista para pronunciar. «Es extraordinario, Mateo», dijo, su voz más temblorosa de lo que esperaba. «Pero escribir algo tan personal es un riesgo». «¿Y si el riesgo es lo que me hace sentir vivo?», respondió él, dando un paso más cerca. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad que ninguno quiso disipar. Clara sabía que debía trazar una línea, era su profesora, mayor que él, con una carrera que proteger. Pero la mirada de Mateo, su voz baja y firme, despertó en ella una chispa que había creído apagada. Por primera vez en años, alguien la veía como Clara, no como la académica respetada o la mujer de mediana edad, sino como una mujer con anhelos y miedos. Días después, aceptó su invitación a tomar un café fuera del campus. Lo que comenzó como una charla sobre literatura derivó en risas, confesiones y miradas que se enredaban demasiado tiempo. Clara se sorprendía a sí misma, sintiendo una vitalidad que había olvidado. Mateo, por su parte, parecía cautivado por su inteligencia, su serenidad y la forma en que lo desafiaba con una sola frase. Una noche, tras una cena en un restaurante íntimo, con velas titilando sobre la mesa, Mateo la acompañó a su apartamento. La ciudad estaba envuelta en un silencio roto solo por el eco de sus pasos. Frente a la puerta, Clara dudó, la llave temblando en su mano. «No tienes que entrar», susurró, más para sí misma que para él. Mateo no respondió con palabras. Se acercó lentamente, dándole espacio para retroceder. Pero Clara no lo hizo. Cuando sus labios se encontraron, el tiempo se detuvo. El beso comenzó suave, casi tímido, pero pronto se transformó en una corriente de deseo que ambos habían reprimido demasiado. Clara lo tomó de la mano y lo guió dentro, cerrando la puerta con un clic que resonó como un punto de no retorno. En la penumbra de su sala, se abrazaron con una intensidad que mezclaba ternura y urgencia. Las manos de Mateo recorrieron su espalda, trazando cada curva con una delicadeza que la hizo estremecer. Clara, liberada de sus propias ataduras, se permitió sentir sin pensar en el mañana. Sus cuerpos se movieron en una danza silenciosa, guiados por un ritmo instintivo. La ropa cayó al suelo, y en la intimidad de su habitación, se entregaron el uno al otro con una pasión que borró las diferencias de edad, las reglas, los miedos. Pero la luz del amanecer trajo consigo la realidad. Mientras Mateo dormía a su lado, su rostro relajado bajo la luz tenue, Clara sintió una punzada de inquietud. ¿Qué significaba esto? ¿Era un arrebato pasajero o algo más profundo? La sociedad no sería indulgente con una relación como la suya.
Los rumores, las críticas, el escrutinio, todo eso la aguardaba si seguían adelante. Días después, la tormenta llegó antes de lo esperado. En la universidad, mientras Clara corregía exámenes en su despacho, Ana, una colega con quien nunca había tenido verdadera afinidad, entró con una expresión que mezclaba curiosidad y malicia. «Clara, ¿es cierto lo que dicen?», preguntó, su tono afilado. «Que te vieron con un estudiante en un restaurante. Y que no parecía una cena profesional». Clara sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la compostura. «¿Qué dicen, Ana?», respondió, aunque ya intuía la respuesta. El rumor se había desatado, propagándose como fuego en hierba seca. Pero lo que realmente la descolocó no fue el chisme, sino la reacción de Mateo. Al enterarse, la buscó en su despacho, cerrando la puerta tras él con un gesto decidido. «No me importa lo que digan», dijo, su voz firme, sus ojos brillando con una determinación que la tomó por sorpresa. «Esto no es un capricho, Clara. Te quiero, y estoy dispuesto a enfrentar lo que venga». Sus palabras fueron un bálsamo y un desafío. Clara, que había pasado la noche imaginando un final inevitable, sintió una chispa de esperanza. Pero la realidad volvió a golpear. Ana no solo había alimentado el rumor, sino que había presentado una queja formal ante la universidad, acusándola de conducta inapropiada. La noticia fue un mazazo. Clara se enfrentaba a una investigación que podía costarle su trabajo, su reputación, todo por lo que había luchado durante años. Esa noche, sola en su apartamento, Clara se sirvió una copa de vino y se sentó frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Su mente era un torbellino. Sabía que debía elegir, luchar por Mateo y enfrentar las consecuencias, o retroceder para salvar lo que aún podía. Pero mientras las luces parpadeaban en la distancia, una idea la atravesó como un relámpago, ¿y si el verdadero riesgo no era amarlo, sino renunciar a él? El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Mateo, con una mirada que mezclaba miedo y resolución. Sin decir nada, Clara abrió la puerta y lo dejó entrar. En ese instante, supo que la tormenta estaba por llegar, pero también que había encontrado algo, alguien, por quien valía la pena enfrentarla. Semanas después, la investigación en la universidad avanzaba, y las miradas en los pasillos se volvían más pesadas. Pero Clara y Mateo no se escondieron. Juntos, comenzaron a construir algo nuevo, no exento de obstáculos, pero sustentado en una verdad que ninguno podía ignorar: el amor, cuando es real, no entiende de edades ni de reglas. Y aunque el futuro era incierto, Clara, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el fuego en su interior no solo ardía, sino que iluminaba el camino.